Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al último programa de la semana, a este anuario 2016, donde vamos a hacer un repaso de lo más importante. ¿Qué tal, Leo? Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Vamos a ir repasando diferentes temáticas con la compañía de periodistas del Diario Litoral, algunos que nos acompañan a diario, como es el caso de José Bordón y Pepe Moncada, pero también otros invitados que nos van a ayudar a analizar y contar algunos de los hechos que se han destacado en este año. Pero no perdamos más tiempo, arrancamos con el primer trimestre. Los primeros días de enero, la crecida del Paraná tornó crítica la situación en Arroyo Leyes, Alto Verde y en varias escuelas que se vieron invadidas por el agua. En la provincia de Santa Fe tenemos 1.392 evacuados, que son prácticamente un gran porcentaje, 446 de Santa Fe Capital. Tenemos 350 en Santa Rosa Calchines, 200 en Arroyo Leyes, y el resto en Reconquista, en Las Toscas, en Arocena, en Santo Tomé. El 7 de enero, los rumores sobre la presencia en la provincia de los fugados por el triple crimen de General Rodríguez se confirmó. Muy temprano, un gendarme fue baleado en la zona rural entre San Carlos y San Agustín. Luego, una camioneta fue encontrada abandonada con varios impactos y un ingeniero agrónomo es tomado como rehén. Todo eso en medio de una conmoción, psicosis y espectaculares allanamientos fallidos de las fuerzas federales. Hasta que 2 días después, la policía de Santa Fe logra capturar a Cristian Lanata tras sufrir un accidente en la zona de Callastá. Pero ¿era 1 o 3 los recapturados? La ministra Bullrich acusó a la provincia de brindar información falsa para beneficiar la huida de Martín y Víctor. Hubo cruces con Nación hasta que el 11 de enero en la Rosera Spalletti caen los otros 2 prófugos. Nosotros teníamos una orden del juez para realizar un allanamiento donde a pocos metros se encontraban los prófugos, y esa orden se la dio a una sola fuerza federal. Tampoco la sabían otras 3 fuerzas federales. Cuando uno recibe una orden de un juez que le dice solamente una fuerza es la que tiene la información, es obligación de quienes ejercemos una función política, ponernos bajo la orden del juez. Así que no tuvo nada que ver con ningún tipo de desconfianza, sino con una información que solo la recibió una fuerza. Y si bien en ese momento no se los pudo detener, estaban ahí, con lo cual la información con la que vino el Ministerio de Seguridad, aportada por la Agencia Federal de Inteligencia, era una información buena. El 11 de febrero arrancan las negociaciones paritarias. El primer ofrecimiento del gobierno a los gremios no convenció y fueron los docentes los primeros en hacérselo saber a las autoridades. El 26 de febrero fueron al paro. El gobierno mejoró la oferta y recién el 10 de marzo AMSAFE y SADOP aceptaron y se normalizó el dictado de clases. 2 bonus track de este primer trimestre son el hallazgo de archivos vinculados a las detenciones durante la última dictadura en un entretecho de la Comisaría Tercera y la aparición de la primera heladera social para asistir a las personas en situación de calle. Es un delito que se tire comida cuando hay tantos que no comen, que son más de los que uno piensa, porque no solo los que están en situación de calle, sino que también hay personas que a lo mejor tienen su casa, pero hay días que se pasan sin comer, y cuando yo he recibido ese mensaje, acá mismo en un barrio que no es tan carenciado, no lo puedo creer. Entonces digo, sí, como no, vamos, ya, y que no tengan vergüenza. Incluso algunos chicos del colegio, algunos tuvieron que dejar el colegio porque no comían. Entonces yo digo, eso no puede ser. Bueno, este primer trimestre también trajo mucha información a nivel económico, con tarifazos, y para ayudarnos a analizar todo lo que fue 2016 en esta cartera está con nosotros José. ¿Cómo está, José? Muy bien, ¿ustedes? Bien. Difícil el año. Tremendamente difícil, pero con una conclusión. Creo que terminamos mejor de lo que todos preveíamos. La inflación, que en abril tocó un pico máximo, las inversiones que se prometieron, el compromiso de Prat-Gay de decir el segundo semestre de este año va a ser la panacea, que nunca fue. La situación
del desempleo, la importación que nos afectó muchísimo. Y yo veía recién imágenes y quiero recordar que iniciamos el año con abundantes lluvias y lo terminamos al 2016 con abundantes lluvias. Si uno mira, en aquella oportunidad 2 millones de hectáreas bajo las aguas, en esta oportunidad 2,5 millones, porque mucha agua no pudo ser evacuada todavía. Y si uno mira el lucro cesante que generó esa situación, se da cuenta por qué estamos donde estamos. Hay 3 cosechas en algunas localidades, como ustedes lo mencionaron días atrás, que no se pudieron levantar. Es mucho, es mucho. Es mucho que los tambos se cierren, es mucho que no haya caminos para sacar la producción, es mucho para pensar que los precios no están del todo acomodados y es mucho para una provincia que, mirando detenidamente el efecto de la importación, se da cuenta que nos ha afectado en los autopartistas, en los textiles, en el calzado, en la gran industria automotriz, más allá de que unos últimos informes indiquen que podría mejorar la situación el próximo año. Todo eso impacta y además, si el impuesto a la ganancia que se va a distribuir entre las provincias, porque es el único coparticipable, llega a estos niveles, con más gente incorporándose a no pagar el impuesto, también las economías de las provincias se van a ver afectadas y Santa Fe va a tener por lo menos un recupero, que es el aporte para la obra pública. José, ¿entendés que el tarifazo, que también uno de los temas que abarcó la primera parte del año, pero después se fue corrigiendo, fue un error la forma en la cual lo ha planteado el Gobierno Nacional? Mira, el Gobierno Nacional cometió varios errores. Eso, el impuesto a la ganancia que lo mandó al Parlamento sin siquiera haber conversado con los gobernadores ni con las centrales obreras, la salida de Isela, Cosentini en aerolíneas, la salida de Pratgay diciéndole, no, lo echamos, no se fue, lo echamos. Todo ese tipo de cosas terminaron pesando y fuerte en la economía. Creo que el tarifazo debió ser medido en su justa dimensión. Y lamentablemente la justa dimensión del CEO económico no es lo mismo del político. Se habrán cansado de escucharme que yo digo siempre que en la política 2 más 2 es 4, que en la economía 2 más 2 es 4 y que en la política 2 más 2 es 5. Sí. Mucho CEO para arreglar situaciones que están muy directamente relacionadas con la sociedad. Hablabas de la inflación también, José, y lo que uno avisora para ya 2017 es muchos aumentos que ya fueron anunciados en el combustible, en la energía otra vez. ¿Esto va a tener un parámetro del 17% como figura en el presupuesto o se va a disparar? Nadie lo sabe. Primer trimestre es prácticamente decisivo para todas estas cosas. Lógicamente, habrá que tener en cuenta un detalle elemental. Los aumentos que se vienen, incluso en la provincia de Santa Fe, están dispuestos para sostener un servicio. Esperemos que esto se haga, que no sea solamente para cubrir déficits de las empresas, que se haga para mantener servicio. Miren, con las temperaturas que se vienen, va a ser difícil, Esta misma tarde hubo cortes en la ciudad, tremendamente importantes de energía eléctrica, ¿no? Que apenas levantó la temperatura por sobre los 37, 38 grados. Así que, si vienen estos aumentos para jerarquizar la funcionalidad de las empresas, perfecto. Pero después la incidencia que van a tener en el bolsillo del santafesino o del argentino en general van a ser muy fuertes. José, muchas gracias por acompañarnos como siempre durante todo el año. Merecidas vacaciones ahora algunas semanas, seguramente en 2017 gracias. Nuevamente aquí para... Seguramente que sí. Gracias a ustedes, saludos a toda la audiencia, un feliz año. Bueno, avanzamos con el anuario, vamos a ver el segundo informe que tiene que ver con el segundo trimestre. Abril se inicia con un verdadero escándalo mundial. La difusión de los Panama Papers salpica al presidente Mauricio Macri y a varias personas de nuestra provincia. El listado es incompleto, como ustedes sabrán, pero yo lo tomé de la misma página de ISIG, pero creo que hay aproximadamente 4
en este momento. 4 empresas, de haber 6, 7 personas que podrían estar implicadas en esta operatoria. Durante este mes se profundiza la emergencia hídrica por la sucesión de lluvias que provocan el corte de la autopista Santa Fe-Rosario. En simultáneo, la crecida del río Salado obliga a evacuar familias ubicadas por fuera de la defensa en La Tablada y en Santo Tomé. Porque con el agua que hay no se puede estar, tengo muchos gurises también y no se puede estar acá. Como estamos todos, sacando la mayoría con la familia. Y quedaron, vamos a decir, los hombres para cuidar lo poco que uno tiene, ¿cierto? Que la mayoría tiene animales, sus hornos, todo eso, y hay que cuidar. En mayo, los allanamientos dentro de la propia jefatura de policía encienden luces de alerta. Se investigaba irregularidades de contratos y reparaciones truchas de patrulleros con la finalidad de defraudar al Estado. Sobre los 10 autos, en cada auto se mencionó qué arreglos se habrían hecho aparecer. Esos fueron los puntos de pericia y en más de la mitad de esos autos los puntos de pericia dieron positivo en el sentido de que esos arreglos no estarían efectuados en los respectivos móviles. En junio, el tema principal volvió a ser la gripe. Más aún cuando desde el propio Ministerio de Salud se confirmó la muerte de 21 personas por el virus de la influenza. Nosotros habíamos dicho que nos parecía bastante raro que la provincia de Santa Fe tuviera la cantidad de casos en casos absolutos mayor que circunscripciones que son muchísimo más grandes que nosotros, como provincia de Buenos Aires y Cava. Hoy ya están reportados esos casos, nosotros los vamos reportando sistemáticamente, estamos en 21 casos. Bueno, el otro de los grandes temas del 2016 fue sin duda la inseguridad. A muchos santafesinos les tocó pasar por momentos realmente complicados, traumáticos y muchos de ellos violentos. Para analizar el tema está con nosotros Joaquín Fidalgo, del diario Litoral. ¿Cómo estás, Joaquín? Gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Joaquín, ¿qué evaluación hacen ustedes de la sección policiales en el diario de este 2016? Ya, lo que se nota, yo antes que nada por ahí quiero aclarar, yo no soy especialista en seguridad. Lo que puedo hablar es desde mi profesión, desde el contacto que tengo con la gente y de las noticias que me tocó cubrir. Lo que se nota es una mayor presencia policial en la zona, en lo que es toda la ciudad y fundamentalmente en los barrios. Seguramente eso en algunas zonas ha cambiado esa perspectiva de inseguridad, pero hay una cuestión mucho más profunda que tiene que ver con lo social, que tiene que ver con lo cultural, que tiene que ver con la educación, que se ha desmembrado mucho y que hace que la solución de fondo sea mucho más complicada y requiera muchísimo más tiempo, probablemente nosotros no lleguemos a verlo, digamos, la solución definitiva. Claro, porque hoy por hoy la resolución de muchos conflictos, y lo hemos analizado en varias oportunidades, se resuelve directamente con un golpe, una puñalada, un disparo. Sí, eso es lo que se ve, son por ahí situaciones difíciles de prever en el momento, pero que tal vez si se trabaja anteriormente sobre los chicos, sobre los adolescentes, sobre las familias que están en conflicto, se pueden evitar, se puede cortar de raíz el problema. Joaquín, bueno, muchos hechos más allá de la violencia que te ha tocado cubrir durante este año, un poco lo reflejábamos en uno de los informes, fue la triple fuga. Que además te tocó dar una información que en esas horas de la siesta de aquel sábado, cuando a nivel nacional se hablaba de que eran 3 los capturados y varios de los medios que en ese momento estaban, a mí me tocaba hacer una extensa transmisión en la radio en LT9 y manteníamos lo que fuentes de las fuerzas federales daban. Y en tu caso, y bueno, aquí del diario mantenían que efectivamente era un solo detenido. Eso marca un poco, un año que decimos, si arranca así el 2016, ¿qué nos espera? Arrancó con uno de los hechos más conmocionantes de la zona y que seguramente va a quedar registrado en la historia. Y como vos decís, esa tarde, esa siesta, con el diario a punto de cerrarse y el presidente diciendo que había 3 detenidos. Claro. Fue complicado sostener que era uno solo en realidad, que era Martín Lanata quien estaba detenido, los otros 2 seguían prófugos, pero bueno, fiel a las fuentes, estando allá también, estábamos en el lugar y podíamos hablar con la gente que estaba haciendo los operativos y bueno,
todos decían que estaban, pero no estaban en ningún lugar los otros dos, así que... Después eso quedó esclarecido de que si la versión de los tres salió de la propia gendarmería, porque después hubo mucho chispazo en eso de si fue de las propias fuerzas provinciales o el propio ministro Puyaro que estaba en Sauce Viejo, o si había sido, según Puyaro, desde algún gendarme que le dijo la ministra que estaban los tres detenidos. Sí, te imaginás que eso nadie se va a hacer cargo, seguramente le deben haber colgado el collar a alguien que no demasiada importancia. Arrancamos así el año y lo terminamos también con otro hecho que va a quedar en la historia de la ciudad, uno de esos hechos que no pasan a menudo. Que también te tocó cubrir. También me tocó cubrir el caso de la masacre esta que hizo Marco Feruglio, que nos dejó a todos helados. Además, yo creo que ya conmocionaba las dos muertes del departamento del 25 de mayo. Y todos nos tocaba también ir siguiendo el caso cuando iba ya tomando una conmoción nacional. Sí. Y cuando nos entramos en las otras dos muertes, como que no caíamos tampoco de que podían estar relacionados, cómo fue, cómo actuó, hasta bueno los detalles que se dieron a conocer esta semana. Yo ya tenía cerrada la nota y cerrada la página cuando me avisan de los otros dos fallecidos. Y bueno, mi reacción fue esa. Yo pensé que me estaban haciendo una broma de mal gusto cuando me llamaron para avisarme. Sí, la verdad que una situación más que complicada. Hablábamos de la fuga y de estos chispazos entre la policía de la provincia y la nación, chispazos que se vieron hasta que desembarcó finalmente con este comité unificado la Fuerza Federal aquí en Santa Fe. ¿Cómo lo vivieron ustedes también a esto? Sí, la búsqueda de la triple fuga fue muy caótica. Tal vez también fue por las características de que fue todo se tenía que improvisar ahí, pero fue muy improvisado y se notó muchos egoísmos de parte de cada una de las fuerzas. Todos querían hacer las detenciones. Todos querían ser eso protagonistas. Conspiró también seguramente contra un resultado más rápido de la búsqueda, que terminó siendo la policía de la provincia la que realiza las capturas. En el primer caso de Martín Lanata, policía de la unidad regional del departamento de Garay, y en el caso de las otras dos, una comisión de la Fuerza de Élite, de las TOE. La verdad que ha sido un año difícil para analizar desde el punto de vista de seguridad. Ojalá el 2017 sea un poco mejor, con otros índices fundamentalmente. Esperemos que así sea. Joaquín, te agradecemos tu tiempo por haberte acercado a charlar con nosotros y hacer este balance de lo que nos dejó el año, que no fue poco. Gracias a usted y feliz año. Feliz año. Bueno, vamos a realizar la primera pausa en este anuario 2016, ya regresamos.